Deje que Él toque su vida. Repita conmigo esta oración y diga: Padre, hoy te pido que me sanes y me liberes. No solo a mí, sino a toda mi familia. Yo te ruego que hagas de mi vida un odre nuevo, que pueda recibir el vino nuevo, que es el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, que viene a mi vida para avivarme, despertarme, levantarme, fortalecerme. Yo quiero ser un odre nuevo, humilde, sencillo, quebrantado de corazón, transparente. Yo te pido, me ayudes a resolver cualquier problema de mi pasado que no esté resuelto, que venga hoy al presente y me detenga, me estorbe o me cause dolor del alma, de mi corazón, por los errores del pasado. Yo quiero crecer, aprender, adorarte y orar a ti y tener estas respuestas a mi clamor, a mi petición, por los méritos de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Hoy confieso mis ofensas, mis faltas y mis fallas, y yo oro a ti, mi Dios, con el compromiso de arrepentirme, de obedecerte y de ser sincero delante de ti. Si lo hago así, sé que te moverás en mi vida, en mi corazón. Ahora, Señor, yo echo fuera toda orfandad y toda desilusión sobre mi vida y de los errores de mis padres. Hoy perdono, hoy cancelo toda herencia generacional de maldición que recibí de mis padres, y ahora confieso: Dios, eres mi Padre, eres mi defensor. Sobre mi familia también tú quieres sanar, suplir y preservar mi hogar. Me vuelvo a ti de todo corazón. Solo los esposos continúen orando en voz alta. Padre, hoy te pido tu dirección y tu ayuda, y me enseñes a ser ese líder espiritual, esa autoridad, que yo jamás esté ausente de mis hijos y traiga a sus vidas desilusión, rechazo, inseguridad y rebelión. Te pido perdón por lo que yo haya fallado, y ahora restáurame para bendecir, para vivir en armonía, en paz con mis hijos. Que tu Espíritu Santo haga volver mi corazón en amor hacia ellos. Amén. Ahora esta oración continúen solo las hermanas. Digan conmigo: Padre, en esta mañana soy tu hija, pero también soy madre, y yo te ruego que traigas a mi vida protección y quites de mi vida inseguridad, y quites de mi corazón todo dolor que haya yo recibido por causa de los errores de mi compañero. Yo te pido que tú llenes mi corazón y me dirijas. Hagas de mí una mujer sabia que edifique mi casa, mis hijos, que pueda bendecirlos, corregirlos y amarlos. Amén. Ahora solo los hijos que aún, ¿verdad?, estén con sus padres,
Repitan conmigo. Y si también hubiese aquí personas que tienen carga por sus padres, aunque ya sean adultos, pueden orar conmigo. Y digan: Señor, mi Dios, ahora sé que solo tú puedes cubrir todas mis necesidades y las carencias que yo he sufrido y que yo he vivido, las fallas y las faltas. Solo tú, Padre Celestial, las cubres, las sanas y suples todas mis necesidades. Como hijo he vivido y he sufrido consecuencias por causa de mis padres. Ellos no sabían, ellos no conocían, ellos no entendían. Pero este día doy perdón, otorgo el perdón, suelto mis cargas, suelto las cosas por las que yo les he reclamado, me he vuelto rebelde o he vivido decepcionado. Ahora son libres y yo soy libre para poder buscarte, amarte y recibir toda la paz, todo el consuelo y todo el amor que en un momento necesité. Dios, eres mi guía y mi protección. Te doy gracias. Amén. Ahora toda la iglesia ora conmigo en voz alta. Toda la iglesia: Dios, eres nuestro Dios, y al estar congregados queremos exaltarte y depender de ti. Somos tuyos y te ofrecemos nuestras alabanzas en obediencia y en amor. Quita de nosotros cualquier pensamiento o cualquier sentimiento de orgullo, de soberbia, de posesividad, de egoísmo, de idolatría, de conformismo. Solo queremos exaltarte a ti. También, Señor, oramos que eches fuera de nosotros y de nuestra familia todo espíritu de orfandad, todo aquello que provoque abandono, desilusión, desconfianza, incredulidad, escepticismo, violencia o abuso sexual, o cualquier abuso en nuestra vida, matrimonio, familia, hijos, aún en la iglesia. Ahora, Señor, sánanos nuestros corazones y quita de nosotros rechazo, soledad, aislamiento y depresión. Quítalo en tu nombre ahora mismo. Mi Dios, enséñanos el camino que debemos seguir y el velo que debemos cruzar para vivir en el camino del perdón, en el camino de la verdad y llegar a recibir eterna vida en tu presencia solo a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Él sufrió y Él llevó nuestra maldad, nuestra rebelión, pagó el precio por nuestros pecados y por sus heridas fuimos curados. Amén. Okay, gloria al Señor. Abran sus ojitos, hermanos. Por favor, síganme en la presentación. Ya hemos orado. En la reunión anterior hablábamos acerca de cómo, pues generalmente, ¿verdad? Es así, aunque no nos gusta mencionarlo, pero existe en el ámbito espiritual, en el mundo espiritual, un personaje llamado, conocido como el diablo, el adversario, que desea traer sobre cada familia destrucción, muerte, etcétera, etcétera. Pero él, ¿verdad?, quiere dividir hogares y llevar a los hijos, seamos nosotros o nuestros hijos, a caminos de soledad, caminos de perdición, caminos de maldad. Y quiere ser su padre o adoptarlos, ¿ok? Eso es lo que se conoce como el espíritu de orfandad. Pero
Dios, ¿verdad? Él, por otro lado, Él quiere alcanzar, salvar, proteger, reconciliar, hacer vivir en armonía todas las familias, ¿sí? Por eso Dios, desde el principio, Él se revela como Padre. Él es Padre, Él es papá, Padre lindo, Padre bueno. Es un Padre responsable, es un Padre sin igual, ¿de acuerdo? Dios es un Padre ejemplar. A Dios, queridos hermanos, pues cómo poderle reclamar, ¿dónde estuviste tú? Porque Él, ¿verdad? Siempre ha estado buscándonos. Dios siempre ha querido nuestro bienestar. Dios siempre ha querido nuestra felicidad. Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. Sin embargo, si hermanos en nuestra vida, desde antes de nacer, desde ser engendrados en el vientre y desde nacer y crecer, vivimos dificultades, entonces hermano no podemos atribuírselas a Dios. Debemos atribuírselas a aquel que viene para matar, robar y destruir. Amén. Pero, ¿verdad? Bendito sea Dios que la Biblia nos enseña que Dios quiere sanar nuestras heridas. Amén. Que Dios quiere sanarnos y librarnos de traumas, de miedos, de angustias, de dolor, ¿verdad? De rencor, de resentimiento, de odio. Las heridas más profundas se provocan en la casa, en el hogar con la familia, y las alegrías más grandes también. De tal modo que si se cometen muchos errores, lastimamos a nuestros hijos o nuestros padres nos lastiman a nosotros y después no encontramos la manera de quitarnos la amargura, el resentimiento, el rencor. No sabemos cómo hacerlo, pero hermanos, en esta mañana, hoy quiero avanzar un poco más. Recuerden que leímos Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy ok, esta sí funcionó. Bueno, recite conmigo otra vez. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dicho, hermanos, lo mismo y en otras palabras, que la revelación de Dios como Padre a la vida de una persona solo llega por medio de Jesucristo. ¿Sí? Por medio de Él. Estas tres palabras, camino, verdad y vida, son tres palabras que desde el tabernáculo de Moisés se le nombró a las cortinas, los velos, que eran las puertas al tabernáculo. Imaginen que esto es una casa, un tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo, y aquí hay una entrada, esa entrada se llamaba camino. Después, para llegar al lugar santo, esa entrada se llamaba verdad, y para llegar al lugar santísimo había un velo que se llamaba vida. Entonces, amadísimos hermanos, todo aquel que quería llegar a la presencia de Dios, donde estaba la Shekinah, la nube de la gloria de Dios, tenía que cruzar tres velos. Los velos representan algo escondido a nuestra vista. Cuando se descubre el velo, eso se dice revelación. Se descubre. Entonces hay que cruzar un velo para ir llegando, hermanos, a entender la realidad, no solo por la mente, intelectualmente hablando, sino por vivirlo espiritualmente. Es que yo sé que Dios es mi Padre. Amén. Hermanos, cuando Dios me sanó, me restauró y me ministró, en verdad les puedo decir, hermanos, que tuve momentos de dolor, de llanto delante de su presencia, y solo poder entregarle mis cargas y solo pedirle que me sanara. Pero hermano, en muchísimas ocasiones, después de haber orado, sentí una paz maravillosa, sentí, hermanos, un consuelo grandísimo y solo una palabra en mis labios que decía, Abba Padre.
La Biblia en Romanos capítulo 8 dice que por el espíritu de adopción que se nos ha dado, nosotros clamamos Abba Padre. Esto es, ¿verdad? Dos palabras que significan Padre lindo, Padre santo, Padre maravilloso. Porque somos adoptados, hijos adoptados para Dios. ¿De acuerdo? Entonces por eso vamos a entender estos principios. Si Jesús nos guía al Padre, Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, hermanos, nosotros vamos a cruzar el primer velo o la primera puerta que se llama camino. Y hermano, este velo nos está indicando, hermanos, que lo primero que nos vamos a encontrar al cruzar ese velo en el tabernáculo es el altar del sacrificio. El altar del sacrificio hablaba sobre el pecado, sobre hacer el sacrificio de expiación, de culpa, de paz, y también por el pecado. Entonces, cuando el velo se recorre, regrésanos por favor, cuando el velo se recorre, tú te encuentras en el altar del sacrificio. ¿Qué significa? Que lo primero que tenemos que hacer para acercarnos verdaderamente a Dios y, hermano, recibir esa adopción es pedir perdón. ¿Ok? Ese altar representaba el sacrificio, el perdón. Y, hermanos, nosotros entendemos y sabemos que Jesucristo, cuando fue a morir crucificado, su muerte fue una muerte de sacrificio. ¿Ok? Hay una palabra hebrea que se llama capará, ¿sí? Que significa sacrificio, muerte de expiación, por cubrir las culpas. Dios no quiere encubrir a nadie. Él quiere cubrir las culpas. ¿Y qué es lo que cubre nuestras faltas? ¿Qué es lo que nos cubre? La sangre preciosa de Jesucristo. Dos palabras distintas, ¿verdad? Cubrir habla de proteger, de conocer, habla de perdón. Encubrir habla de complicidad. ¿Ok? Entonces la sangre de Cristo cubre, limpia, borra nuestro pecado si nosotros pedimos perdón. Ahora escucha esta frase: se puede andar en el camino. Usted puede decir, yo ando en el camino de Dios, pero, ¿verdad? No andar en la verdad. Porque para andar en la verdad hay que cruzar el segundo velo. Usted y yo podemos decir, ahora somos cristianos, ahora venimos a la iglesia, leemos la palabra, le cantamos alabanzas al Señor, ya estamos en el camino, ya estamos encarrilados, ya vemos al Señor, ya sabemos que es nuestro Salvador, nuestro Señor. Pero hay un paso más, hermano, que cada uno de nosotros debemos de dar, o un segundo velo que se debe de descubrir. Y es que no se trata solo que andes en el camino, sino se trata también que andes en la verdad. Porque alguien puede andar en el camino, pero no andar en la verdad. ¿Ok? ¿Sí? Es decir, perseverar en el pecado. Entonces hay que cruzar este velo. Y este velo, hermano, de verdad habla de conocimiento, habla de revelación, habla de descubrir, no de encubrir. Cuando Adán y Eva en el huerto del Edén pecaron, ellos dicen que se escondieron de Dios, ¿verdad? No se descubrieron, le dijeron, Señor, mira, esto es lo que pasó, perdónanos. No, ellos tuvieron miedo cuando oyeron la voz de Dios en el huerto y se escondieron. Y Dios dijo, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? Llamó a Adán y, ¿dónde estás tú? ¿Ok? Y Adán, ¿verdad? Empieza a hablar y dice, pues es que, ¿qué has hecho? Dios le dice y dice, pues comí del árbol, ¿verdad? La mujer que me diste y tuve miedo, ¿verdad? Porque oí tu voz. Entonces, hermanos, ellos estaban en el huerto y ellos habían pecado y sin embargo, ¿verdad? Ellos estaban tratando de encubrir su condición delante de Dios, pero lo que Dios quiere es descubrir. ¿Ok? Es descubrir, porque Dios es luz. Diga conmigo, Dios es luz, no es tinieblas. Entonces, las tinieblas, ¿qué hacen? Ocultan, encubren, esconden. La palabra de Dios dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. En el Evangelio de Juan capítulo 1 dijo que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras no fueran reprendidas. Pero ¿qué quiere Dios, hermano? Dios no quiere destruir al hombre, Dios quiere restaurar al hombre. Pero para que el hombre sea sanado, liberado y restaurado, tiene que venir a la luz. ¿Para qué venir a la luz? Para que su imperfección se vea. ¿Para qué Dios quiere que se vea? Para que tú y yo tomemos conciencia de nuestra condición y lo busquemos para que Él nos ayude. Porque si venimos a la luz, las tinieblas se disipan.
porque las tinieblas no prevalecen delante de la luz, tienen que huir. Pero Dios, hermano, cuando te expones a la luz, Él te perfecciona. Él, hermano, te cubre, te recorre el velo. Nosotros, hermano, tenemos que andar en el camino y tenemos que andar en la verdad. Amén. ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser liberado? Requerimos, hermanos, de andar en este camino, de perseverar en este camino, pero también de vivir en verdad delante de la presencia de Dios. Amén, delante del Señor. Señor, perdónanos, hicimos esto, sinceridad, transparencia, humildad. Señor, somos polvo, perdónanos, Señor, pero andar en la verdad no es suficiente. Dice, puedes andar en la verdad, pero no en la vida. Tercer velo, hermano, de tal manera que tú experimentes de estar fuera del campamento a estar dentro del campamento. Por eso dice, de huérfanos adoradores, de huérfanos porque andábamos solos, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Cuando vienes a Él por medio de Jesucristo y te acercas, entras al lugar de adoración. ¿De acuerdo? Al lugar de adoración. Regrésanos la diapositiva, por favor. Llegas a este lugar, aquí se adoraba a Dios, pero para llegar a la misma presencia, al lugar santísimo, hermano, hay que andar en la vida. ¿Y eso qué quiere decir andar en la vida? En la vida de Dios. ¿Ok? Andar en la vida, vivir como Cristo vivió. Amén. Hacer lo que Él dijo, ¿verdad? Actuar como Él actuó. Amén. Andar en la vida, andar en novedad de vida. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. ¿Y qué espera Dios de alguien que anda en el camino y que reconoce, sabe la verdad y vive en la verdad? Que viva también su vida conforme a sus mandamientos, conforme a su palabra. Amén. En Deuteronomio capítulo 28, verso 15, hay una clave importante, hermanos. Respecto a esto, déjenme leerlo. Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá que si no oyeres a la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Por favor, después lee en casa esta cita con atención. Cuando nosotros cerramos nuestros oídos a escuchar a Dios y cuando nosotros no queremos obedecer y andar en el camino de la obediencia, vivir la vida que Dios preparó para nosotros, el resultado de eso es la maldición. La maldición no llega a la vida de la gente sin causa. La maldición llega por una razón. Algo hice, ¿verdad? O algo hicieron mis padres que me ha impactado a mí. Entonces hablamos de este estudio de sanidad y liberación. ¿Por qué? Porque precisamente aquí está una clave importante para ser liberados. ¿De acuerdo? Vamos a entrar a ese tema más adelante. Ya me estoy adelantando un poquito. Pero hermanos, yo quiero hacerlos conscientes de que, hermanos, Jesús dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Entonces cruzamos el primer velo, andamos en el camino. Ya, Señor, el atrio, perdónanos y santifícanos. La fuente de bronce. Cruzas el siguiente velo y te acercas más a Dios. En el lugar santo, el candelero, los panes de la propiciación, el incienso. Habla de orar, hermanos, andar en la verdad. ¿Ok? Los panes, la provisión de Dios, en el conocimiento de la escritura, de la verdad. Pero puedes andar en la verdad y no en la vida. Entonces, hermanos, este es el tercer velo, y en este velo es donde nosotros, hermanos, debemos de dar frutos. Habla de una vida fructífera. Cuando nosotros, hermanos, ya estamos entendiendo, cuando nosotros ya estamos entrando, cuando nosotros estamos más cerca de Dios, es cuando nuestra vida comienza a producir el fruto que Dios quiere de nosotros. Amén. Una vida fructífera. Entonces, el lugar santísimo es un lugar de entrega total. Ahí la sangre se vertía. Cuando tú, hermano, llegas a este punto, entiendes, hermano, que no puedes reservarte nada para con Dios. Amén. Diga conmigo: Señor, que mi vida cruce cada uno de estos velos para llegar a ti por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio, por medio de su palabra, por medio de su salvación y la vida que Él preparó para que yo la viva. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Con esto
aquí nos vamos a detener en unos momentos. Esto es un tema muy interesante, porque esto no es este tema es la respuesta a la pregunta de quién es la responsabilidad de lo que pasa en mi vida. ¿Sí? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién tiene la culpa de encontrarme en donde me encuentro? ¿Mis padres o yo? Mucha gente dice, mis padres, ellos son los culpables. Mucha gente dice, mis hechos, mis actos. ¿Qué dice la Biblia? Quiero compartirles, hermanos, este título que dice El legado de los padres. Vayan a Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19. ¿Alguno de ustedes lo tiene? ¿Quiere leerlo en voz alta? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén, gracias. El rescate por cada uno de nosotros costó la sangre preciosa de Cristo. ¿De qué nos rescató? Aquí hay una nota interesante. De una forma de vivir que heredamos de nuestros padres. ¿Sí? De un estilo de vida, porque generalmente esto es un cuadro repetitivo. Este es un cuadro que los psicólogos dicen un patrón de conducta aprendido y repetido por generaciones, que es vivir, hermanos, una familia en una concupiscencia, debilidad, en un pecado que se repite de generación en generación, de padres a hijos. El ejemplo puede ser, ¿verdad?, alguien adicto a cierto tipo de droga o lo que sea, que, ¿verdad?, le aprende el hijo a verlo, al observarlo, cómo vive, le aprende ese patrón y lo vuelve a repetir. ¿Ok? En el caso suyo, por ejemplo, ¿verdad? Quizás usted empezó a tomar porque en su familia, ¿verdad que sí tomaban? ¿Su papá era alcohólico? Entonces, a lo mejor a usted no le gustaba tanto, no lo sé. Pero que hubo una influencia importante en usted, que usted vio esto, sí. Porque hay algo que la Biblia llama la concupiscencia de la carne. La concupiscencia de la carne es la debilidad de la carne, ¿ok? La inclinación a algo. No todos tienen la misma concupiscencia. Cada quien tiene una concupiscencia diferente. ¿Ok? Cada persona o cada familia. Hay personas que son débiles en cuestiones de dinero. ¿Ok? Y entonces a esas familias se les hace fácil dedicarse a malos negocios. Ya es familiar. ¿Ok? Y la inmoralidad o cualquier tipo de circunstancia. Se va repitiendo de cuadro en cuadro, de los abuelos, los padres, los hijos. Entonces, cuando ya va varias generaciones, ya eso ya se llama iniquidad. ¿Ok? Ya es una iniquidad, o sea, ya es un pecado generacional, que lo siguen repitiendo y no lo pueden romper, pero Cristo lo puede romper. ¿Ok? Si venimos al Señor, eso puede romperse. Bueno, a eso que decimos se le llama la herencia generacional de maldición. Pero lo que yo hago, lo que yo conscientemente digo, esto yo lo hago, es mi responsabilidad. ¿Ok? Hay dos cosas que, hermano, debemos tomar en cuenta. Primero, ¿qué me dejaron mis papás? Y segundo, ¿qué estoy haciendo yo? De lo que yo conscientemente ya soy responsable de ello, y que yo no puedo culpar a mis padres de lo que estoy haciendo yo, pero bueno, tampoco puedo excluirlos de lo que ellos hayan sembrado en mi vida. Amén. Entonces ahí está la escritura: rescatados de vuestra vana manera de vivir, de la cual recibiste de vuestros padres. Entonces vamos a leer unas citas bíblicas y ahí vamos a ir cerrando. Alguien busque Éxodo 25 y por favor, si gusta, léalo en voz alta. 25. ¿Sí? 20. Adelante. No te inclinarás a ellas ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Gracias, hermano. Cuando la Biblia dice la tercera y cuarta generación, es los abuelos, los padres, los hijos y, ¿verdad?, los nietos. Esas son 4 generaciones. Basta conocer 4 generaciones para saber si hay una iniquidad o una herencia generacional de maldición. Basta solo recordar y pensar si hubo una enfermedad crónica, si hubo un problema importante, accidentes, hubo muerte, violencia. Recordar si en el pasado hubo para ver si afectó y se repitió tercera y cuarta generación. Por eso Dios visita, ¿verdad?, tercera y cuarta generación. Él sabe lo que puede comunicarse como una herencia. Ahora, una herencia espiritual es una influencia. Digan conmigo, influencia. Hermanos, comprendan esto. Una influencia no es que obligadamente alguien lo va a tener que hacer. Una influencia no te obliga para decir que pues a causa de es que vino un espíritu y me obligó a hacer aquello o lo otro. No es así. Una influencia es como el viento que sopla un barco y que lo quiere empujar para allá, ¿sí? Y si el barco, ¿verdad?, se acomoda a esto, va para allá. Pero si el barco se resiste, nada pasa. Tengo que decirles, hermanos, que la decisión de alguien es más fuerte que la influencia, ¿ok? El espíritu o los espíritus o los demonios pueden querer obligar a alguien a suicidarse, ejemplo. Pero si esa persona dice no, va a estar luchando con eso y no lo va a hacer. Porque nunca la influencia es mayor que la voluntad del hombre, ¿de acuerdo? Excepto el caso de una persona que esté endemoniada por completo, que ya no tenga control de sí. En ese caso ya no sabe lo que hace, no tiene conciencia de sí, es otro. Pero en una persona, hermanos, que no experimenta eso, pero que lo que tiene es que un enemigo le oprime y le ataca dardos de fuego del maligno a su cabeza y le quiere decir, deberías de hacer esto, no, tú deberías de hacer, y empieza a hablarle, ¿verdad?, a la mente o a lanzarle dardos que haga algo malo. Eso es la influencia, y lo más seguro es que sea en el área de la concupiscencia, o sea, de la debilidad familiar o de algo que aconteciera importante, no cualquier cosa, algo importante que empuja a una persona a volver a hacerlo. ¿De acuerdo, hermanos? Pero bueno, por eso necesitamos aprender estos versículos. Léanme Daniel 9:16. Daniel 9:16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apartaste ahora de tu ira y tu furor, de sobre tu ciudad, de nuestros pecados, ¿Sí? de sobre de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. El profeta Daniel clama a Dios en una oración de intercesión y reconoce sus fallas, aunque él fue un hombre santo, un sadik, un hombre justo, ¿sí? Pero él, ¿verdad?, en su humillación como intercesor dice, bueno, yo no he fallado, yo he sido íntegro ante Dios, pero me voy a poner en los zapatos del pueblo. Y empieza a interceder y reconoce, ¿verdad?, el pecado generacional. Ahí está, las maldiciones del pasado genealógico, dice, por nuestros pecados y los pecados de nuestros padres. Hermanos, venía escuchando en el automóvil un tema que sale en la radio y que hablaba sobre el purgatorio y la existencia del purgatorio y cómo las almas allí, ¿verdad?, son rescatadas según la creencia popular. Pero en la Biblia el purgatorio no existe, ¿verdad? Solo es una invención, solo fue un asunto para poder recaudar más dinero, ¿ok? Porque cae la moneda, el alma sale del purgatorio, ¿verdad? Como si las almas pudieran ser rescatadas por dinero. Pero hermanos, ya leímos en la palabra de Dios que solo la sangre de Cristo es la que rescata al alma perdida, no la rescata del purgatorio, tiene que ser salva aquí, si no después ya no hay oportunidad.
Entonces, amados hermanos, mucha gente piensa que puede orar por los muertos, ¿sí? Porque es parte de la creencia del purgatorio. Pero la Biblia, hermanos, dice que está prohibido por los mandamientos de Dios invocar a los muertos. Y eso, el contacto con los muertos se llama necrofilia, ¿ok? Y por Dios está prohibido. ¿Por qué? Porque hay demonios. Hay demonios que utilizan todas estas cosas para influir a la persona y para tomar control y dominio y empezar a influenciarla, ¿ok? Cuando el profeta Daniel dice por nuestros pecados y los pecados de nuestros padres, no es que él le esté pidiendo a Dios que Dios perdone a su abuelito y a su tío, ¿no? Sino que en el presente la nación va a ser liberada, porque ya los pasados pecados o de los que murieron, ya, hermano, ahí quedó. Ya no hay de que yo ahorita lo voy a rescatar si ya murió, ya donde haya parado. Escrito está Hebreos 9:27. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Dios determina y le envía a su lugar, ya sea un lugar de reposo o un lugar de tormento, hasta llegar al juicio final. ¿Ok? Al juicio del gran trono blanco. Así es, así funciona, según la Biblia, según la palabra de Dios. Entonces no se puede interceder que Dios haga algo por el que murió, ya falleció. Por eso importante es que aquí en vida reconozca a Jesucristo. ¿Ok? Entonces, pero Él está liberando de maldición. Él está liberando, porque los padres se resistieron a Dios y pecaron. Y ahora Daniel y su pueblo, su generación está sufriendo. ¿Qué culpa tenía Daniel? Ninguna. Pero él heredó esa situación. Muchos hijos no son culpables en el vientre materno, son inocentes, pero ellos llevan la consecuencia. Una mujer, ¿verdad?, enferma de SIDA, embarazada, tiene un bebé en el que corre su sangre. ¿Qué culpa tuvo el bebé de nacer con un problema de VIH? Ninguno, pero es la consecuencia que trajo sobre su vida esto, ¿verdad? Véanlo, hermanos. Isaías 14:21. Si alguno lo tiene, quiere leerlo. Sí, por favor. Preparar sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Wow. Gracias, hermano. Preparar a sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. Entonces ahí está, hermanos, que hay un momento, hay una etapa en la que los hijos reciben las consecuencias de los actos de los padres. Entonces, amados hermanos, este versículo se puede traducir hoy como cuando las mujeres acuden a realizarse un aborto. ¿Qué es un aborto? Un matadero, ¿sí? Ahí va a morir un ser vivo. ¿Sí? Es un gran pecado delante de Dios. Dios libera de eso, Dios libera de eso. Porque las consecuencias no solo las reciben los bebés, las consecuencias las reciben las madres, con un trauma psicológico, emocional, y también, hermanos, algunas de ellas a veces con enfermedades a causa de las operaciones, ¿verdad? Los doctores fallan y dañan el útero, rasgan, rompen y producen desangramientos, hemorragias, etcétera, etcétera. Esto no es un juego, es algo serio. Pero, hermanos, generalmente a la etapa en la que se vive no se piensa eso. Pero, hermanos, hermanas, Dios hace libre de eso. Porque de pronto como que un espíritu posee el vientre materno. Y muchas veces después de un legrado tardan años, las mujeres tardan años en volverse a embarazar. Y lloran y sufren, o tienen embarazos psicológicos y sufren porque ya no pueden tener bebés. Hay algo espiritual, hay algo bien fuerte allí. Pero Dios hace libre. La buena noticia es que Dios hace libre. Amén. Gloria a Dios. Leamos esta cita, 1 Samuel 2:33. Por favor, hermano. Aquel de los tuyos a quien yo no excluya del servicio de mi altar será para que se consuman tus ojos y se llene tu alma de dolor,
y todos los nacidos en tu casa morirán en la plenitud de la edad. Gracias, hermano. Este es un versículo que hermano, está Dios solo mostrando la consecuencia, ¿ok? Dios solo está revelando lo que va a acontecer en el futuro. Cuando, hermano, se ha pecado, ¿sí? Cuando se ha pecado, cuando se ha rebelado contra Dios, cuando se ha desobedecido, dice: el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Quiere decir jóvenes. Morirán en edad viril quiere decir jóvenes. O sea que la descendencia futura se va a extinguir, se va a acabar. Eso es una tremenda maldición generacional, ¿sí? Es decir, por consecuencia del pecado. Entonces la herencia es colectiva, influye en los hijos y llega hasta los nietos, y si no hay una reparación, una corrección, alguien que diga: yo no quiero nada de esto, yo me salgo, yo rechazo, renuncio, no quiero en mi vida, se sigue y se sigue y se sigue y se sigue. Ok, hermanos, ahora vamos a ver el lado de la responsabilidad. Ezequiel 18:20. Dígame. Por ejemplo, una pregunta o una duda a veces Dígame. que nos preguntamos, ¿no? Luego a veces cuando alguien, por ejemplo, como dice la Biblia, ¿no? Falleció joven o niño en la casa, dice: ¿por qué Dios hace esto? Sí, claro, a veces el culpable fue Dios. Ajá, pero la gente no sabe si acaso, ¿verdad? Hay un derecho legal que permitió que aconteciese esto, ¿ok? A veces es la familia, a veces es en la casa en la que llega o en la que habita, ¿sí? O a veces ya es un asunto que el enemigo ya lo tiene ahí ya, porque hubo violencia o muerte en el pasado. Entonces generalmente, por eso alguien me dijo una vez que ve un niño que se para ahí: pues es que en ese lugar murió un niño, seguramente en ese lugar un niño murió, y por eso es que no es su alma ya está en el cielo. Es un demonio que tiene un derecho legal hasta que alguien llegue, clame y diga: Señor, perdona el acto que sucedió aquí, limpia, santifica, renueva. Se va a ir. Bueno, ese es otro tema, ¿ok? Ezequiel 18:20. Vamos, nos quedan unos minutitos ya para terminar. ¿Sí? Adelante. El que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del limpio será sobre él. Gracias. Vean, hermano, la Biblia no tiene contradicciones. La Biblia es clara. Si de pronto aparece una contradicción, no estamos ante una contradicción, estamos ante una revelación. Si solo pensáramos que la herencia de nuestros padres, que ellos son los culpables y que esto que pasa es por culpa de ellos, bueno, si solo fuera eso, está bien. Pero la Biblia no dice eso, sino dice: tú eres responsable de lo que haces. No puedes culpar a tus padres de tus actos. No puedes culpar a otros de lo que tú decidiste hacer. El alma que pecare, esa morirá. No llevará el hijo, ¿cómo dice? ¿Sí? Ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿Sí? No llevará el pecado. A ver otra vez, hermana. El hijo no llevará el pecado del padre. Así es, el hijo no llevará el pecado del padre. ¿Okay? O sea, el hijo está libre de esto, ¿sí? Pero es responsable. Es una decisión personal y consciente. No, es que el espíritu es que el diablo me... No. Hay mucha gente que acostumbra, ¿verdad?, echarle la culpa. Sí, tiene la culpa. O sea, a alguien hay que echarle la culpa. Pero no es que el diablo, no es que es porque eso es solo una influencia. Así que te cuchiché, que deberías de darte, deberías de hacer esto. Ya ves cómo has sufrido tú. Cómo han sido contigo. Y te empiezas a engañar. Te engaña hasta que te tienta, te hace caer y ya pecaste. Pero es una decisión. Si uno dice no, ¿cómo pecaré contra Dios y contra mi alma? No. Entonces nada sucede, hermanos, ¿verdad? Por eso tenemos libre albedrío. ¿Sí? Yo tomaba, imaginariamente decía: mis papás tomaban, mis abuelos tomaban, y todo eso, ¿no? Y Sí. yo doy gracias a Dios porque ya cumplí un año sin beber. Amén. Parte de eso, conscientemente digo, la decisión la tomo yo. Claro. Y como dice la palabra, el pecado
Sí, así es. Tiene proverbios, ¿no, pastor? Sí. Así es, hermano. Claro. Es que lo que su pensamiento, su idea era justificarse, ¿verdad? Culpándolos a ellos, etcétera, etcétera. A todos nos sucede de pronto así, ¿verdad? A todos nos pasa así, es que estos papás, es que esta casa, ¿verdad? Ya me quiero morir, ya me quiero ir, ya no soporto esto. Bueno, la vida nos tiene que enseñar muchas cosas, porque eso lo decía yo, hermanos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver 1 Samuel 3:13, vamos a concluir. Sí, por favor. Adelante. Y demostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se lo ha impedido. Ok. Entonces, fíjense, hermanos, esta es la historia del sacerdote Elí, que tiene a sus hijos, que también son servidores en el tabernáculo, pero que ellos están actuando mal, están pecando. Entonces el sacerdote estaba viejito y el profeta Samuel, que era un niño, un adolescente, le decía: mira, es que Dios me mostró que va a pasar esto con tu casa, porque tus hijos andan mal. ¿Y qué dijo el sacerdote? Que haga Dios como Él quiera, que haga como Él quiera, en lugar de que él fuera con sus hijos y les estorbara. Esa es una gran verdad, hermanos, ¿verdad? Del presente, sí, estamos mal, pero hay que estorbarles, no hay que dejarles el camino abierto a nuestros hijos para que hagan lo que quieran. Y peor si es algo malo. Entonces, Dios después vino y le dijo: juicio viene sobre tu casa porque tú no estorbaste a tus hijos en lo que dijiste, pues Dios haga lo que quiera. Y tenía que estorbarle, al menos debería de haber alguien que le haya dicho: oye, creo que estás equivocado, creo que andas mal, ¿no? No creas que todo estás haciendo bien. Y eso es lo que Dios dice. Responsabilidad del presente. Hoy, ¿qué está pasando, hermanos? Vamos a Ezequiel 18:20, ya lo leyeron, perdón. La persona lleva la culpa, terminamos Hebreos 9:27. ¿Cómo va a juzgar Dios? Sí. ¿Quién lo tiene? Hebreos 9:27. ¿Alguien más? Anímense, hermanos, búsquenlo. ¿Hebreos qué, perdón? Hebreos 9:27. Amén. 9:27. Sí. Es que la bendición es para usted. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando Dios juzgue a cada persona, ¿cómo la va a juzgar? Vamos a poder venir al juicio, a la presencia de Dios y rendirle cuentas y decirle: Señor, mis padres, yo fui así, mis padres. ¿Qué va a decir Dios, hermanos? No, ¿qué hiciste tú? Porque a tus padres ya los juzgué, pero a ti ahora, ríndeme cuentas. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué decidiste hacer? ¿Qué hizo Adán y Eva cuando Dios le dijo a Adán: ¿qué has hecho tú? La mujer que me diste, ¿verdad? Bueno, Dios fue con la mujer. Mujer, ¿qué has hecho? No, pues la serpiente me engañó. Pero a cada quien Dios le dio lo suyo. A la serpiente comerás del polvo de la tierra, te arrastrarás por siempre. A la mujer darás tus hijos con dolores de parto, es una maldición. Y al hombre trabajarás con el sudor de tu frente. Cuando la tierra te daba su fuerza, ya no te la dará más. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, hermanas, bueno, ya son mamás la mayoría, pero ya algunas, ya la mayoría tuvieron hijos, pero una muestra de la evidencia de la palabra de Dios aquí es los tremendos dolores que sufren. Yo conocí a una persona que oró y dijo: Señor, por cuanto los dolores de parto fueron una maldición y yo ya soy perdonada, yo no voy a tener dolores. Y no tuvo dolores de parto. Sí, hermanos, oraba a Dios y decía: Señor, yo no voy a tener dolores de parto porque ya soy tu hija, ya me perdonaste, ya soy una mujer redimida. Y no tuvo dolores de parto. Bueno, gloria a Dios por eso. Hermanos, la responsabilidad es personal y tendremos que dar cuentas de nuestros actos. No podemos culpar a los demás. Hay una influencia, sí, pero yo tomo mis decisiones. Hoy, jóvenes, ustedes deciden lo que quieren hacer. No es la culpa de alguien más, ¿verdad?
sino ustedes harán de su vida lo que ustedes quieran. Amén, hermanos. Puestos de pie. No, nada que tenga que ver con los muertos, hermana, es bueno. Eso acarrea maldiciones. Hogares donde se levantan altares, porque son altares a los muertos, son hogares donde vienen problemas, ¿sí? Todo eso mueve el mundo espiritual, trae como que un viento así feo, maloliente. Entonces Dios prohibió cualquier contacto con los muertos, porque los muertos ya no están aquí. Pero ¿qué hay aquí? Los espíritus inmundos. Y ellos son los que toman los derechos legales. Ellos son los que se disfrazan, se aparentan de que son los familiares que vienen de regreso. No es cierto. Porque en el mundo espiritual los demonios tienen información de las personas y de lo que sucedió. Y eso que me dijo algo que hace años me decía y que solo él sabía, no. En el mundo espiritual todo lo que decimos se escucha y se graba, ¿sí? Porque yo cuando se murió mi esposo lo vi en las ventanas estaba orando. Ok, ¿a qué tiempo tenía esto? Hace 20, Sí, pero cuando él falleció, poquitos días. 8 días. A veces Dios permite, Hermana, a veces Dios permite que nosotros tengamos ciertas visiones de consolación. Cuando mi suegro murió, Dios le dio un sueño a mi esposa que él se despedía de ella con unas maletas. Mi suegra todavía dice que de vez en cuando en la casa lo veía a él. Entonces yo puedo decirle que para nuestra consolación a veces Dios permite que nosotros tengamos una visión o algo con respecto a eso, pero no es permanente. O sea, no es de que todos los días lo veo ahí parado, no. Eso ya no es de Dios, eso ya es otra cosa. Y a mí me dijo un pastor que son burlas del diablo también. De que uno, ¿Cómo saberlo? Cuando usted lo vio, ¿qué sintió? alegría, Ahí está. salí corriendo a ver para hablar con él, pero no estaba. Sí, porque a veces queda algo en el alma. Entonces eso platicábamos ayer en la mesa, en el desayuno en la casa de ustedes, acerca de en cuánto tiempo el alma parte al cielo. Y algunos investigadores dicen que tarda un poquito, no es instantáneo, sino que en el momento del desprendimiento del alma y del cuerpo pueden pasar segundos, minutos, pueden pasar momentos en los que la persona está consciente y Dios ahí sabe por qué, pero la mayoría de los testimonios de gente que ha resucitado, ya sea por la electroshock, ¿sí? O ya sea que porque insufló el alma otra vez Dios, o porque alguien clamó. Hay un testimonio de un hombre que clamó a una mujer muerta 5 minutos y golpeó el pecho y dijo: fulana, vuelve el espíritu aquí en el nombre de Jesucristo. Volvió a vivir, pero fue en minutos. Y ella dijo: estaba aquí, me vi todo, no pude tocar nada, contacto con nada, pero de pronto vi algo que me llevaba hacia arriba, así, que me quería y me atraía hacia arriba, ¿sí? Otros pues ya saben la experiencia del túnel, ¿no? Todo oscuro y un túnel a la luz al fondo hacia allá. Pero estos dicen que flotaban y se veían como estaban allí y algo los llevaba hacia allá. Y ese testimonio que les digo de una mujer en África, ya estaba casi a la puerta del cielo y oyó la voz a lo lejos, una orden que la hizo volver, y cuando abrió los ojos resucitó. Un libro que hay 90 minutos en el cielo. También, ¿verdad? Sí, de un pastor centroamericano, también está muy impresionante. Sí, ya vi el video. Ya lo leí. Sí. Bueno, vamos a orar. Cierre sus ojos, levante sus manos. Recuerden que ya oramos al inicio del servicio. Padre, en esta mañana preciosa te agradecemos haber estado, Señor, expuestos a tu palabra. Señor, es una bendición el conocimiento. Nosotros queremos cruzar cada uno de los velos, Señor Dios, que tengamos para poder, Señor, vivir en nuestra alma, en nuestro ser y corazón, saber que no somos huérfanos, que no estamos solos ni desamparados, que tú eres nuestro Padre Celestial, que nos ama, que nos sana, que nos restaura, que nos libera, y que tú harás, Señor Dios, la buena obra que has empezado en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos y oramos, Señor Dios, para que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor Dios, a seguir conscientes, y para que en cada uno de nosotros Él nos guíe
para discernir, Señor, aquellas cosas que vienen como una influencia mala y aquellas cosas en las que somos 100% responsables de lo que nosotros hacemos. Señor, perdónanos, todos te hemos fallado, perdona nuestros pecados y aún también aquellos que nuestros padres cometerían en el pasado. Señor, oramos para que haya en nosotros sanidad, restauración y liberación. Te damos a ti, Dios, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Ayúdanos a vivir y ayúdanos a caminar conscientes, Señor Dios, de todas estas cosas que son verdades espirituales, verdades que están, Señor Dios, presentes en nosotros, y ayúdanos a abandonar cualquier cosa, Señor Dios, que ahora entendamos o sepamos que nos ata, que nos oprime o que nos atormenta o que quiere traer sobre nosotros alguna clase de mal o daño. En tu nombre precioso yo te doy las gracias y te doy la gloria, y yo pongo, Señor, hermanos y hermanas, padres e hijos en tus manos, y ruego, Señor Dios, que ellos puedan, Señor Dios, continuar adelante, porque aún todavía hay más que saber, hay más que aprender, hay más que conocer, Señor, que tú quieres traer sobre nuestras vidas. Te pido, Padre, que todos los que estemos presentes logremos llegar al final de este tema, Señor Dios, y, Señor, reconocer, Señor Dios, que tú, Señor Dios, estás haciendo todas estas cosas. Te doy gracias en tu nombre precioso, Señor. Te doy la gloria, te doy la alabanza. Si nos quieres poner una pista de adoración, y vamos a orar, hermanos, esta mañana para bendecir a Dios sus finanzas, para darle gracias a Dios por sus finanzas, por sus trabajos. Señor, también como pueblo tuyo y siervo tuyo, te quiero dar gracias por las finanzas de mis hermanos. Gracias, Señor Dios, por los empleos, por una semana en que les permitiste trabajar.